Maru López Araiza y esto es Viñedos de Raquel, sanación después del aborto. Hoy quiero invitarte a escuchar este episodio con el corazón abierto. En los episodios anteriores hemos hablado sobre lo que muchas personas viven después del aborto, el silencio, la culpa, la tristeza y también la esperanza de sanación. Pero hoy vamos a escuchar algo muy especial, un testimonio real. La historia de una mujer que vivió esta experiencia y que, como muchas otras, pasó por momentos muy difíciles, pero que también encontró un camino de sanación. Por respeto a su privacidad, su nombre y su voz han sido modificados, pero su historia es real y puede tocar profundamente tu corazón o el de alguien que conoces. Si tú has vivido algo similar, quiero que escuches esto sabiendo que no estás sola. Te invito a escuchar este testimonio. Bueno, bienvenida. Primero que nada, quiero preguntarte cómo te sientes al compartir tu historia hoy. Bueno, pues me siento con sentimientos encontrados, ¿sabes? Porque sé que es necesario compartir la experiencia de quien ya hemos pasado por esta situación, para quienes tal vez estén a punto de tomar una decisión, se detengan un poquito a analizar. Entonces, es incómodo porque en algún momento llegó a ser un dolor profundo, pero me gustaría que todo el mundo sepa que no estamos encasilladas, que el amor de Dios y su misericordia son infinitas. Y pues bueno, en oración y pidiendo al Espíritu Santo que ponga en mi boca las palabras necesarias para, para este testimonio. Claro, sí, muchísimas gracias, totalmente. Oye, y en ese momento, antes de, pues, del aborto, ¿qué estaba pasando en tu vida? ¿Cómo estaba el momento anterior? Bueno, pues era muy jovencita, era muy chiquilla y pues estaba en la época de preparatoria, estaba eh, um, entre que en la escuela me iba muy bien, entre que en las relaciones con las amistades estaba todo padrísimo, en que había dejado de decidir, o bueno, había decidido hacer a un ladito a Dios, porque en ese momento pues no me convenía mucho por las decisiones que estaba tomando, pero pues te podría decir que dentro de lo que cabe pues estaba pues la juventud, la etapa de la adolescencia y pues aparentemente podía creer que estaba a gusto, por así decirlo. Ujú. ¿Y te sentías como acompañada o más sola? Pues me sentía libre. Mm, Me sentía libre, me sentía que podía hacer y deshacer, sentía que que me estaba queriendo comer el mundo porque, pues bueno, en la etapa de la secundaria todavía pues estaba muy cerca de casa, cerca de papás. Entonces, para mí la prepa fue una libertad que en cierta forma transformé en mi libertinaje, ¿no? Por andar de aquí para allá. Conoces la ciudad por mí sola, ¿no? Entonces me sentía independiente, me sentía grande. ¿Y cómo fue que llegaste a tomar la decisión del aborto? Por miedo. Definitivamente fue por miedo. Am, Mamá en casa siempre nos llegaba a decir entre broma y regaño de que cuando saliéramos alguna con el domingo 7, pues nos iba a correr, nos iba a... Nunca hubo esta parte. Yo creo que en generaciones anteriores, pues no lo hubo para nadie, ¿no? O para muchos no. El platicar, el dialogar, el, el tener esta confianza de que pues vida es vida, ¿no? Pues me sentía con mucho temor, con mucha incertidumbre y también me vi muy influenciada. Me vi muy influenciada porque esta decisión pues no fue únicamente mía, ni tampoco de quien en ese momento era mi pareja, sino que me vi muy influenciada por la mamá de él. Ujú. La mamá de él, porque ella él en cierta forma, pues sí platicaba más abiertamente con ella. Él le llevó a comentar la situación y una vez ya nos reunimos con ella y platicando con ella y me hizo ver el que qué iban a decir mis papás,
qué iba a pasar con nosotros, que teníamos un futuro por delante, que éramos unos escuínteles. Entonces, como que me dejó influenciar de toda esta parte negativa, pero bueno, era una adolescente. ¿Y qué emociones recuerdas? Como que qué emociones recuerdas que estaban en ese momento. Pues sí, de incertidumbre, de mucha incertidumbre por el qué iba a pasar, por el decepción a la familia, porque, pues qué me iba a decir mi mamá, que me iban a correr y todo esto. Yo tenía en ese entonces 15 años, no es cierto, me recuerdo muy bien. Tenía entre 15 y 16, 16. Ujú. Y cuando decidieron abortar, ¿qué sentiste después de eso? Que el mundo se me venía abajo, que el mundo se me venía abajo porque pues bueno, en esa época todavía no estaba como hoy en día queriéndose normalizar esta parte y de eliminar los sentimientos, sino que de hecho todavía no era legal, no era para nada legal esta parte y me sentía en una profunda tristeza. Me vi, me vi sola. Ujú. Me vi sola, me vi que había cometido, en cuanto salí de ahí, que había cometido el peor error que pude haber cometido en la vida. Se siente una inmensa culpa, eh, porque creía haberme, bueno, me quisieron convencer de que me iba a liberar de algo y que iba a poder seguir adelante. Mas, sin embargo, ahí mismo firmé mi condena para tener una culpa tremenda durante muchos años. Yo considero que caí en una fuerte depresión porque pues todo me recordaba, ¿no? De entrada, no fue cerca de mi casa, se involucran tantas cosas, me aventé por ahí una mentira para poder salir y llegar tarde y fingir que no pasó nada. Y fue esto a través de un negrado, o sea, fue algo grande. No fue, hoy en día escucho que hay medicamentos o algo así, no, fue a través de un negrado. Entonces llegué a casa de, de transporte público y estar fingiendo sentirme bien de entrada desde ahí. Todo lo que reprimí, todo lo que guardé para mis adentros sin compartir, porque pues no, ¿qué iban a decir? O sea, fue muy pesado, fue muy deprimente. Yo llegué a un punto en el que andaba por la calle y veía a una mujer cargando su bebé y me desplomaba en llanto de sentir ese vacío de lo que había hecho y de esa culpa. Me sentí con una profunda depresión. Incluso llegué a pensar en el suicidio. Entonces, como que con el tiempo eso cambió en ti, como que la libertad que sentías, la alegría y todo se convirtió en tristeza, en culpa, eso es lo que escucho, ¿no? Así es, así es. Y finalmente, pues bueno, es de esperarse. La relación que llevaba con esta persona pues terminó porque inconscientemente pues nos queremos sentir protegidas, nos queremos sentir apoyadas. Las mujeres nos entregamos más con el corazón y ver esta parte de que fue tan apoyado y demás, terminó esto mal, terminó muy mal. Y pues bueno, inconscientemente uno carga con ese pues fracaso, fracaso en todo el sentido de la palabra, porque ni siquiera una relación que en mi parecer en ese entonces valiera la pena, este, de que entregué vivencias y demás, es una culpa tremenda. Ujú, es una culpa tremenda. ¿Y eso cómo te afectó en, pues como en la relación contigo misma y con los demás? Pues desafortunadamente aprendí a reservarme todo lo que me pasaba, todo lo que me sucedía a raíz de ahí, este, ya no logré compartir por muchos años mi sentir, mi pensar. No me falta que de repente te encuentres con alguien, ¿cómo estás? Bien. Y es un bien obligado y es un bien siempre. Ujú. En el que no se logra con las personas que se tiene la mayor confianza decir, no, ¿sabes qué está pasando esto? O me está pasando el otro. Entonces, pues por supuesto que llega un momento en la vida en el que estás cargando con demasiado y como las nubes, ¿no? Ya no aguantas y revientas. Y en algún momento, revientas.
en todos los sentidos. Entonces a mí me sucedió esta parte en la que siento que, pues tal vez la alegría que genuinamente todo el tiempo tenía se veía opacada por esta tristeza. Y el tiempo, por supuesto que no curó ni sanó nada. Nada más se aprende a vivir con el dolor. ¿Y tu relación con Dios cómo era en ese momento? En ese momento decidí hacerlo a un lado, porque, pues bueno, yo creo que Dios me ha llamado desde siempre, ¿no? En la adolescencia, no, antes de la adolescencia, en mi niñez mi mamá pues nos llevaba a misa y ahí no había ningún problema, ¿no? Mm, Incluso yo pertenecí a raíz de los 14, 15 años a grupos juveniles, ¿no? Entonces, me gusta todo esto, me gusta conocer a Dios, pero en cuanto empecé a tener temas sexuales me salí hasta del grupo, ¿no? Como que quise hacer a un lado todo esto. Y tal vez por conocimiento, después de practicar el aborto, pues mi culpa fue mayor, porque sabía que es lo que había hecho perfectamente bien. Entonces, mi relación con Dios la dejé a un lado porque no me convenía, ¿no? No podía decir amar a Dios y por otro lado eh, haberlo ofendido tan gravemente. Entonces, lo hice a un lado. En ese entonces, definitivamente, em, lo hice a un lado para mi conveniencia. ¿Y sentías que podía ser perdonada? No, en ese entonces no. En ese entonces no, aunque sí acudimos a confesión. Quien estaba conmigo y yo fuimos a confesión. Incluso recuerdo que en ese entonces pues no estaba, eh, pues no quiero decir normalizado, sino era algo que a hoy en día me parece que cualquier sacerdote tiene la posibilidad de confesión sobre este tema. En ese entonces no. Tuvimos que acudir incluso a la catedral, la basílica más grande de ahí, porque pues no era algo que cualquier padre tuviera la posibilidad de disculpar. Y aunque pedí perdón a Dios muy poquito después, o sea, toda esa culpa por la que viví tantísimos años, pues era la misma, ¿no? Porque Dios ya me había perdonado. Pero yo me sentía, pues con esa, y repito, ¿no? Y pero te ya tantas veces, es la culpa tremenda. Ujú. ¿Y tuviste como algún momento de quiebra así que dijiste, ya no puedo seguir así? Sí, cuando recién pasó, yo creo que el primer mes y medio, o sea, sí, yo de ratito, ¿no? Veía en la caña mamás con sus bebés y yo me lloraba y me desbromaba. Y pues, en algún momento alguien me iba a preguntar, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿no? Y tal vez que me acuerdo de alguien que se murió y pues entre verdad y mentira, pero ese fue el momento, siento yo, más pesado. El lograr tratar de superar esa tristeza tan profunda, considero que me habrá llevado 1 año y medio, 2. Ujú. Después de esto, traté de continuar. Pues bueno, ya empezaron a surgir otras situaciones, otras etapas de mi vida, y pues no es algo que se olvide, sino que simplemente ahí queda. ¿Y cómo fue que conociste Viñedos de Raquel? Muñeros de Raquel lo conocí a través de las redes. A través de las redes, finalmente, el algoritmo me llevó ahí. Hace aproximadamente 3 años, 4 años, empecé a ver esto de Muñeros de Raquel, pero yo veía que nada más, o pensé que solamente era en Guadalajara. Y pensaba, "Ay, pues en algún momento ojalá y pueda ir a aquella ciudad y vivirlo". Eh, Y de repente me apareció una publicidad que había uno próximo en Guadalajara y traté de hacer lo posible, pero no, ya los tiempos no me dieron y me dijeron que iba a haber uno cercano en mi ciudad, entonces tuve que esperar unos meses, pero
Los tiempos de Dios son perfectos y la realidad es que llegó en el momento más preciso de mi vida. Entonces, por algo no me enteré que podía vivirlo más cerca y yo tenía pensado ir, pero todo fue a través de las redes. ¿Y qué pensaste antes de ir? ¿Te daba miedo? ¿Qué sentías antes de ir? Sentía la necesidad porque al ver un poquito de lo que hablaban, eh, me di cuenta que era completamente especializado, pues para quienes hemos pasado por situaciones así, y me daba las ganas, me nacen las ganas de querer ir, ¿no? Aunque para cuando lo tomé, ya de nuevo había retomado el camino hacia Dios, ya con familia, apostolados y demás. Aún así sabía que tenía que vivirlo, porque muy seguramente algo bueno iba a dejar para mí, y así fue, por supuesto. ¿Y en el retiro qué fue lo que más te ayudó a sanar? La parte en la que me sentí completamente amada por Dios, en la que comprendí, aunque ya no sabía, no, de su misericordia, de su perdón, el tomar estas vivencias, toda la estructura de retiro tal cual, me hizo sentirme que la única que me estaba condenando era yo. Entonces, eh, me regresó mucho. Tomar el viñedo de Raquel me regresó mucho. Mucha confianza en mí misma. Me regresó mucha confianza en Dios. Viví, viví la esperanza. Esa esperanza que de repente tenemos, el que estamos esperando que suceda algo, la viví. La viví y me siento muy diferente. Ya no sufro en silencio. Ya no sufro en silencio y ahora vivo con esa esperanza. Me dejó tanta paz en el corazón, muchísima paz en el corazón y gracias a ello, pues mis apostolados los vivo con mayor amor. Y la vida en familia y todo lo que tiene que ser a mi alrededor. ¿Y cómo te sientes hoy respecto a tu historia? Me comprendo mejor y no me juzgo tanto porque en algún momento me llegué a juzgar. ah, yo me juzgaba, él decía, bueno, ¿por qué no hice esto? ¿No? ¿Por qué no hice el otro? ¿Por qué no confié en mis papás? ¿Por qué no les conté? ¿Por qué no dije, no, esto está mal? O sea, y lo que yo todo el tiempo sí sentía y sí lo pensaba, pero no tenía ese valor de reunir las fuerzas para hablarlo y decirlo antes y después, ¿no? O sea, antes de esta situación yo me preguntaba, ¿y si le platico a mi mamá? ¿Y qué me irán a decir? O sea, el no hacerme caso a a estos cuestionamientos, a pues sí, este valor. ¿Y qué le dirías hoy a una mujer que está pensando en abortar? Le diría que para todo hay solución. Las mil y un preguntas que se pueda hacer en la cabeza, que pudieran estar pasando por su mente, mil y un ideas, los problemas que pueda pensar que va a enfrentar, le diría que todo tiene solución. Todo tiene solución y Dios va acomodando todo. Va a ser algo diferente, no difícil, algo diferente a lo que su vida es hoy en día. Mas, sin embargo, todo se va a solucionar. Lo único que no tiene solución es la muerte. Eso es lo único que no tiene solución, ¿no? Y la muerte de la vida material que tenemos, porque pues somos eternos y nuestra vida, nuestra alma es eterna, pero todo lo demás tiene solución. Todo el mayor problema que puede existir en su mente, en su cabeza, todo tiene solución. Yo no sabía en ese entonces, ¿no? Si mi pensamiento mayor era el que pues mis papás, que me iban a correr, que me iban a decir. Hay instituciones hoy en día en las que reciben y dan apoyo a mujeres en esta situación que están con una mano delante y otra atrás. ¿Qué otra cosa puede pasar?
¿no? Pues que, por ejemplo, no, pues es que, ¿cómo me voy a mantener? Hoy en día hay tantas maneras, incluso emprendimientos digitales, que puedes tener todo, de verdad, todo tiene una solución. Todo el mayor problema que puedas llegar a pensar que esto te lo va a permitir. Probablemente habrán cambios en tu vida, pero se va a solucionar. Ujú. Todo se va a solucionar. Y a una mujer que ya abortó y está sufriendo en silencio, ¿qué le dirías? Le diría que no está sola. Le diría que no está sola, que no estuvo ni estará sola, que siempre está Dios con nosotros y Mamita María y que hay maneras en las que puede retomar todos estos sentimientos, tomar sus pedazos en los que el corazón está roto y se puede volver a reconstruir. Sí, van a haber fracturas o parches, pero se puede volver a reconstruir. Le diría que le invito a que tome el viñedo Raquel, a que se acerque a Dios, a que lo conozca, porque no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Al conocer a Dios, se va a empezar a enamorar. Y este amor la va a llevar a empezar a tener confianza en Él y a salir adelante. Oye, pues muchas gracias por abrir tu corazón. Yo sé que no es fácil, que la historia, pues no es fácil contarla y requiere de mucha valentía, pero esta historia estoy segura que va a ayudar a muchísimas personas y a muchas mujeres. Entonces, muchas gracias por decir sí y por participar. ¿Algo más que quieras agregar? Pues muchísimas gracias a ti por este apostolado. Eh, el Señor tiene planes para nosotras y simplemente somos como los burritos que lo llevaron a la ciudad y pues ese es un honor, ser el burrito que lleve el mensaje a alguien más y hacerles ver que hay soluciones para bien y que Dios está siempre acompañándonos. Ujú. Pues muchas gracias. Gracias por escuchar este testimonio. Tal vez mientras lo escuchabas sentiste algo dentro de ti. Tal vez te identificaste con alguna parte de la historia. Tal vez recordaste algo que también has vivido. O tal vez estás pensando en alguien que conoces. Y eso es importante. Porque muchas personas viven esta experiencia en silencio, pensando que son las únicas, pensando que nadie las entendería. Pero no es así. Hay muchas historias como esta, historias de dolor, pero también de sanación. Muchas mujeres viven con culpa, con tristeza, con una sensación de vacío, y con el paso del tiempo esos sentimientos pueden crecer si no se hablan y si no se sanan. Y también hay algo que muchas personas experimentan. Pensamientos muy duros contra sí mismas. Pensamientos de acusación, de vergüenza, de creer que ya no hay esperanza. Pero quiero decirte algo muy claro. Esa no es la voz de Dios. Dios no acusa, Dios no condena, Dios llama, perdona y sana. No importa lo que hayas vivido, no importa qué tan difícil haya sido tu historia, no importa cuánto tiempo haya pasado, la sanación es posible. Hay caminos concretos para empezar ese proceso, y uno de ellos es Viñedos de Raquel, un espacio donde muchas personas, como la acabamos de escuchar, han podido hablar, llorar, perdonarse y reencontrarse con Dios, y encontrar esa paz tan anhelada. Si este testimonio resonó contigo y si en tu corazón hay una herida, quiero invitarte a que no te quedes sola. Hablarlo, buscar ayuda, dar un paso puede cambiarlo todo en tu vida. Y si no es tu historia, pero conoces a alguien que podría necesitar escuchar esto, compártele este episodio. A veces una historia puede abrir una puerta de esperanza. Gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Viñedos de Raquel. Sanación después del aborto.